Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Él fue uno de los mentores de Rafael Correa, estuvo en ese equipo que inició con el gobierno de la Revolución Ciudadana. El tiempo y las situaciones los separó. Alberto Acosta llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente. En un momento dado dio un paso al costado justamente por desavenencias con el primer mandatario. Cuando Alberto Acosta se posesionaba como presidente de la Asamblea, Rafael Correa hacía una declaración pública declarándose el primer acostista en el país. Mucho ha pasado, mucha agua ha corrido bajo el puente y estamos en una coyuntura radicalmente diferente en la que, por lo menos por el momento, en el perfilamiento a largo plazo de la política ecuatoriana, Rafael Correa no podrá ya participar en política. En este punto damos la bienvenida al economista Alberto Acosta, a quien quisiéramos justamente preguntarle sus puntos de vista sobre esta nueva coyuntura en el ámbito de la política que se ha abierto en Ecuador, tras particularmente esta situación, la culminación del caso Sobornos 2012-2016, con las consecuencias que hemos señalado. Muy buenos días. Empezaría notando algo que me parece fundamental. Esperemos que la justicia haya actuado de una manera adecuada, siguiendo el debido proceso, y que no haya sido simplemente un ejercicio de venganza, lo cual hablaría muy mal de la justicia y generaría un pésimo precedente. Partiendo de ese punto inicial, de que se espera que se haya cumplido el debido proceso, esta es una señal vigorosa para todas las personas en el país, empezando por los gobernantes. Nadie está al margen de la ley, y ojalá sea esta una señal potente para comenzar a combatir en serio la corrupción. Hay muchísimos otros casos más, en los cuales también está involucrado el actual presidente de la República, que tienen que ser aclarados. Insisto que este puede ser un precedente magnífico para combatir definitivamente la corrupción, porque lo peor que tiene la corrupción es la impunidad con la que se cubren todos esos actos dolosos que afectan la vida nacional. No solo tiene impactos económicos, sino que afecta la credibilidad en las instituciones, empezando por la propia democracia. Esta es una primera aproximación al tema y esperemos que el Ecuador sepa dar vuelta a la página y que saquemos las lecciones correspondientes. Un punto que sí tiene que quedar claro: el expresidente Correa y las personas que han sido sentenciadas no es que dejan de hacer política, no pueden ser candidatos ni funcionarios públicos ni contratar con el Estado, porque ningún ser humano dejará de hacer política hasta el día que se muera. Incluso aquellos que dicen que odian la política y hinchan el pecho diciendo que la desprecian. Esa es una forma de hacer política. Economista Acosta, de acuerdo con sus primeras declaraciones, nos deja con la sensación de que usted abrigaría alguna duda o dudas sobre si se ha observado o no el debido proceso, y esto lo hace justamente tras haber atravesado este proceso judicial, la fase de casación, en la cual justamente se ha hecho un análisis, se entiende que a profundidad, de este tema. No dejo duda, lo que digo es que espero que se haya cumplido el debido proceso, porque sería lamentable que a la vuelta de la esquina se demuestre que no estuvo adecuadamente elaborada la sentencia y luego el proceso tampoco siguió los requerimientos establecidos. Eso no estoy diciendo que dudo, estoy diciendo que ojalá esto sirva de precedente hacia el futuro y que esto tenga bases sólidas para que no pueda ser impugnado posteriormente, porque podría incluso recurrir a tribunales internacionales y poner en entredicho a la justicia ecuatoriana. Este es un proceso difícil y complejo. Recordemos que en Montecristi planteamos e incluso elaboramos un cronograma de cómo recuperar la justicia en el Ecuador. No hablaría de recuperar, porque siempre la justicia estuvo controlada por los poderes fácticos, poderes políticos y poderes económicos, muchas veces profundamente imbricados. Lo que queríamos en Montecristi es tener una justicia independiente y autónoma, y comenzamos a transitar hacia allá. Pero Rafael Correa le engañó al pueblo ecuatoriano y le pidió su respaldo para meter la mano en la justicia, y se quedó trunca la posibilidad de tener por primera vez
una justicia independiente y autónoma. Estos son pasos que se vienen dando para que se garantice la vigencia de la justicia en el Ecuador, esa justicia que tanto demanda el pueblo ecuatoriano, una justicia que no puede estar cooptada por los poderes económicos ni políticos. Ese es un escenario que habrá que irlo construyendo día a día, y por eso este es un primer paso, y por esto digo yo que ojalá este primer paso importante no tenga algún elemento que pueda hacer dudar de su validez. Yo lo que menos puedo hacer es alegrarme de que una persona vaya a la cárcel, pero si la ley y la justicia lo ordenan, tendrá que cumplirse esa disposición. Lo que queda absolutamente claro aquí, más allá de lo que se pueda discutir, es que lamentablemente Rafael Correa no fue una persona valiente para venir a enfrentar aquí en el país la justicia que él mismo construyó, en la cual él metió la mano. Él y varios de los implicados se encuentran fuera del país. Habrá que ver con el tiempo qué sucede, si es que realmente llegan ya sea por su voluntad o a ser forzados para hacer presencia en el país y cumplir con sus condenas. Por otra parte está el tema de que no hay devolución para el Estado ecuatoriano, para el pueblo ecuatoriano, de los gigantescos perjuicios que todos estos temas, sobornos, contrataciones fraudulentas con empresas por contratos millonarios, no hay evidencias de que se haya devuelto absolutamente nada del dinero. De lo que no hay duda, economista Acosta, es que estos hechos tienen una gran repercusión en el aspecto de rescatar la moral pública. Hay una parte de la condena también que, además de una multa económica insignificante, a pesar de ser cuantiosa para un ciudadano común, pero insignificante cuando se está hablando de esta danza de millones, obliga también a los sentenciados a colocar una placa en la Plaza Grande en Quito, a emitir disculpas públicas y a seguir un curso de ética. Háblenos sobre este otro aspecto de la sentencia. Bueno, esto ya sería un asunto que recae en el ámbito de la reparación a la ciudadanía, a la sociedad ecuatoriana. Puede que resulte algo menor, porque lo de fondo sería la sentencia cumplida en la cárcel, pero es un gesto que tienen que cumplir los sentenciados, porque tiene que sentir la sociedad de que se está redimiendo el buen nombre de la justicia al cumplir esas demandas y esos requerimientos. Yo lo que insisto es que esto tiene que ser un ejercicio para la sociedad en su conjunto, para el país, y para poder combatir la corrupción que se ha convertido en una verdadera pandemia en el Ecuador. Ojalá avancemos en este empeño y tengamos la capacidad de enfrentar los hechos de corrupción que, como hemos visto en estos últimos tiempos, ni siquiera han tenido reparo para intervenir, para actuar, para acumular en medio de la miseria, del hambre, del dolor de miles, de cientos de miles de compatriotas afectados directamente por el coronavirus y por otras pandemias propias de este sistema, en donde la explotación, la exclusión y la marginación es la norma. Al cabo de todos estos años y todo lo que ha sucedido, economista Acosta, ¿cuáles son sus reflexiones? Hay quienes sostienen que el poder corrompe, otros dicen más bien que cuando una persona adquiere el poder es cuando sale a flote su verdadera personalidad. ¿Qué sucedió con ese Rafael Correa en el cual usted en un momento dado creyó? Bueno, nosotros no estábamos haciendo, y esto es importante que se lo diga, una propuesta para llevar a una persona al gobierno. Lo dijimos con claridad. En el plan de gobierno del Movimiento País 2007-2011, que fue elaborado en el año 2016, nosotros lo que decíamos era con absoluta claridad que lo que queríamos era el triunfo del pueblo ecuatoriano y no de una sola persona. Para nosotros, en ese sentido, era fundamental erradicar los caudillismos, ¿ya? Y entonces esa era una de las cuestiones que nosotros dijimos e hicimos, y por eso pusimos en marcha. Cuando se menciona, por ejemplo, el hecho de que Rafael Correa se declaró el primer acostista, se cree que lo que quería era generar una suerte de grupo paralelo, los acostistas y los correístas. Esa declaración de
de Rafael Correa, que no fue el día que empezó la Asamblea Constituyente, sino que fue el día 15 de enero del año 2008, cuando todavía él no estaba en la senda de transformarse un caudillo, o al menos no lo habíamos avisorado públicamente. Lo que quiso es decir que aquí no hay personalismo, que aquí no hay caudillismos, que aquí no hay un individuo que puede proyectarse como el portador de la voluntad política colectiva, como luego sería él. Y entonces eso lo dijo, pero en la práctica vimos que paulatinamente se fue envaneciendo, se fue transformando en el caudillo del siglo XXI. Y así el día 23 de junio del año 2008, cuando yo me retiré de la Asamblea Constituyente, no de la Asamblea, de la presidencia de la Asamblea Constituyente, para seguir trabajando como asambleísta constituyente, hasta el último minuto en mi renuncia dije que siento que el ejercicio de la autoridad responsable con quienes le designan respetuosamente del mandato encomendado ennoblece. Lo contrario, el ejercicio del poder por el poder embrutece. Lamentablemente, algo de eso sucedió. ¿Usted cree que Rafael Correa... Perdone, ¿usted cree que Rafael Correa se vio afectado por el poder y el poder le corrompió? ¿Estaría usted por esa tesis, no la otra que señala que posiblemente Correa tiene una patología y siempre la tuvo, y que una vez en el poder esta patología salió a flote y se reflejó su verdadera personalidad? Mire, ahí hay un tema que habría que profundizar. Sin lugar a dudas, habría que abordar el tema de la psicología de Rafael Correa. Yo no soy psicólogo, soy economista. A lo mejor tenía ya en sus genes o en su interior, cuando empezó ya la campaña electoral mismo, la ambición del poder. Pero yo creo que la búsqueda del poder por el poder, como dije en la renuncia que acabo de mencionar, embrutece, envilece y hace perder la cabeza, desquicia a quien se siente amenazado en su poder. Pero hay algo más, que no nos gusta conversar, las cuestiones de fondo que están explicando esta realidad de gobiernos autoritarios, de gobiernos que se aferran al poder y dan paso a todo tipo de violencias, todo tipo de respuestas autoritarias, todo tipo de corrupciones. La lógica misma de cómo se organiza nuestra sociedad alrededor de la explotación masiva de recursos naturales. ¿Qué provoca esto? Lo que yo he llamado la maldición de la abundancia. Por un lado, economías rentistas, vivimos de la renta de la naturaleza. Por otro lado, sociedades clientelares. Se busca clientelas, no fortalecimiento de ciudadanía. Y en tercer término, lo que se configura son gobiernos autoritarios. A más extractivismo, más presidencialismo. A más extractivismo, más autoritarismo. A más extractivismo, más corrupción y violación de la ley y de la propia Constitución. Esa es una constante en toda América Latina, no solo en el Ecuador. ¿Qué sensación le causó a usted una de las frases que dijo Rafael Correa, que posiblemente usted lo escuchó en su segunda declaración en forma posterior a la divulgación de la sentencia del Tribunal de Casación? Él señaló, entre otras cosas, que nunca tuvo ambición por el poder. Bueno, eso es algo que no lo acabo de comprender. La ambición por el poder de él es desmedida. Y lo que es grave es que no tenga la suficiente valentía para venir a enfrentar las consecuencias del ejercicio del poder. Eso es lo mínimo que debíamos haber esperado de Rafael Correa. Mire, un presidente como Lula da Silva en Brasil se quedó, dio la cara, fue con más de 500 días a la cárcel y este rato está nuevamente en las calles y proyectándose con mucha fuerza política. El Rafael Correa que conocemos ahora es el Rafael Correa prófugo escondido en un ático que dice que no tiene ambición por el poder. Me parece que aquí está algo equivocado en su percepción o definitivamente ya es un problema psicológico sobre el cual yo no podría hacer ninguna apreciación. Con referencia al proyecto original, aquel que se forjaba en los años 2006-2007, economista Acosta, ¿cuál es su realidad actual y cuál es el futuro de esta propuesta original de la cual usted habla? A la centroizquierda, a la izquierda ecuatoriana, al indigenismo se le ve muy disperso en esta recta final ya hacia una nueva campaña electoral. Bueno, ahí hay muchos temas que habría que discutir. De la revolución ciudadana que se planteó en el año 2007 no queda nada. No hubo ni revolución ni participación ciudadana. Fue un proyecto que surgió de la matriz de las izquierdas, pero en el camino se fue deformando.
Y lo único que intentó Rafael Correa en términos concretos es la modernización del Estado de forma autoritaria y corrupta, como se ha demostrado. Por otro lado, no hubo transformación de la matriz productiva, no se afectó la lógica de acumulación del capital, no se intentó siquiera destruir o desbaratar algunas de las bases fundamentales de ese conservadurismo conceptual que todavía rige en nuestro país. El presidente Rafael Correa fue como de esos conductores de buses irresponsables o de cualquier otro vehículo, no solo de bus, que ponía direccionales a la izquierda y curvaba permanentemente a la derecha. Él en el año 2014, para conseguir más créditos en el mercado financiero internacional, retornó al Fondo Monetario Internacional. Eso hay que decirlo con claridad, para obtener la bendición del FMI y poder colocar $2.000 millones en el mercado financiero internacional. Él comenzó a desmontar los avances en términos laborales que se consiguió en la Constitución de Montecristi al reintroducir criterios de flexibilización laboral. Él estableció además la posibilidad de que se imponga aquí en el Ecuador a sangre y fuego la mega minería, que era una ampliación, una aspiración de los gobiernos neoliberales anteriores. Él mismo firma un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es el sumum de la política neoliberal. En ese sentido, ¿qué de izquierda quedó el gobierno del presidente Correa? Podríamos decir, terminó siendo la derecha del siglo XXI. Y ahora las izquierdas tienen la obligación de reinventarse, de reencontrarse y quizás encontrar en la candidatura de Yacu Pérez una opción de transformación. Pero esas izquierdas, las izquierdas que realmente quieren transformar el mundo, tienen que ser simultáneamente izquierdas socialistas, izquierdas feministas, izquierdas ecologistas, izquierdas decoloniales y profundamente democráticas. Las transformaciones requieren decisiones responsables y tienen que ser eminentemente radicales. Este mapa político de Latinoamérica con respecto a las izquierdas se ha difuminado bastante en los últimos tiempos. Muy pocos son los gobiernos que se mantienen en esa línea. Hablemos de algunos de ellos y la coyuntura actual de Ecuador. ¿Qué debería hacer el gobierno argentino con Alberto Fernández sobre la huésped que tiene en la casa de su embajada en Quito? ¿Qué debería hacer Manuel López Obrador sobre Ricardo Patiño, los ex legisladores a quienes ha dado acogida? ¿Qué debería hacer el señor Maduro sobre Fernando Alvarado? Bueno, mire, en primer lugar, son gobiernos progresistas, no gobiernos de izquierda. No son gobiernos que están impulsando una transformación de la matriz productiva real, están profundizando los de extractivismo. No son gobiernos que están afectando la matriz de acumulación del capital, han terminado, como el gobierno de Correa, por beneficiar a los grandes grupos económicos, quizás menos del gobierno de Venezuela. No son gobiernos que abrieron la puerta a que los movimientos sociales sean autónomos y se fortalezcan, por el contrario, han tratado de dominarles y controlarles. No son gobiernos que están dando paso a un respeto de los derechos de la naturaleza, a un respeto irrestricto de los derechos de las mujeres que empieza por garantizar la soberanía de su cuerpo. Son gobiernos que no tienen mucho de izquierda, están con el discurso de izquierda, distorsionan, confunden, pero no son de izquierda. Ahora, en relación a los principios de asilo que han regido en la vida política de América Latina desde mucho tiempo atrás, tienen que ser analizados. Habrá que ver si hay las condiciones y las posibilidades para una repatriación de las personas que están fugadas, pero el derecho al asilo debería ser garantizado y ese debería ser el punto de partida. Luego, en cada caso concreto, si es que hay afectaciones a los derechos y hay afectaciones que han sido probadas legalmente, como al parecer sucede en el caso de los implicados en lo que se conoce como arroz verde o el caso soborno, pues habría que dar paso al respectivo proceso de extradición. ¿Hay al momento algún gobierno de izquierda en Latinoamérica? Esa es una muy buena pregunta. Dentro de los criterios que yo señalé anteriormente, de una izquierda que sea simultáneamente ecologista, feminista, decolonial y socialista, no veo gobiernos en nuestra América del Sur. Bien. Vayamos, economista Acosta, a un acto muy importante para la ciudad de Cuenca y creemos que para el país,
que deja también un precedente importante para los gobiernos autónomos descentralizados en el Ecuador en general, y ojalá llegue también a la sensibilidad del gobierno central. El acto en el cual conocemos usted estuvo también entre los activistas apoyando una iniciativa, un tema que ha ambicionado la ciudad de Cuenca, que ha venido luchando desde hace muchos años en varios sectores que se han ido poco a poco masificando, que se han reflejado ya en algunos resultados de consulta popular: la defensa a la naturaleza. Su punto de vista sobre lo que sucedió ayer en la Corte Constitucional, con la presencia del alcalde, varios miembros del Consejo Municipal de Cuenca y varios dirigentes de gremios, asociaciones ciudadanas, movimientos sociales que defienden a la naturaleza. Bueno, en juego está la vida misma, en este caso, de los habitantes del Cantón Cuenca y de la misma naturaleza del Cantón Cuenca. La consulta popular para garantizar el derecho al agua, planteada por el Consejo del Cantón Cuenca de forma unánime, abre la puerta a la esperanza de que por fin se logre ampliar la vigencia de la Constitución de Montecristi. Esta consulta popular, que pretende prohibir la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Tomebamba, Yanuncay, Machangar y también Norcay, tiene una justificación profunda. No nos olvidemos que las aguas de estos ríos que surgen de esos páramos son las que alimentan, las que dan la vida a un importante número de compatriotas de nuestro país. Son como 400,000 o más de 400,000 personas en la ciudad de Cuenca, las que, sumadas a las juntas de agua y proyectos de abastecimiento como el proyecto Nero, representan unas 600,000 personas que viven directamente de los páramos. Ese es el primer punto fundamental. Aquí se quiere que la Corte Constitucional haga valer el derecho humano al agua, artículo 12 de la Constitución. Y en ese sentido, viendo que el agua es un derecho humano fundamental y irrenunciable, también se establece que el agua, en ese artículo, es un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. No nos olvidemos que además la Constitución, en el artículo 318, establece el uso del agua desde una perspectiva de prelaciones. Primero, agua para los seres humanos. Entonces, cualquier actividad que haga tiene que garantizar el 100% del agua para los seres humanos. Segundo, agua para la soberanía alimentaria. Y estoy pensando todos aquellos campos tan maravillosos del Cantón Cuenca y de la provincia de La Suay y de mi país que están en riesgo con la actividad minera. En tercer lugar, el derecho al agua tiene que garantizar el ciclo vital del agua. El caudal ecológico del agua tiene que ser garantizado. Y solo en cuarto lugar tenemos que ver la cuestión de las actividades productivas. Y no nos olvidemos que, siendo el agua entonces un derecho humano, el agua también es un bien nacional estratégico de uso público. El agua es un patrimonio de la sociedad, hay que pensar en las futuras generaciones, y el agua es un componente fundamental de la naturaleza. Entonces, primer punto clave, básico, indispensable de tener en consideración en la consulta popular del Cantón Cuenca es el agua como vida, no como negocio. El agua tiene que ser garantizada. Ojalá entienda esto la Corte Constitucional, que a ratos le veo que está patinando y no encuentra una salida. Un segundo punto fundamental es la seguridad jurídica. Sí, la seguridad jurídica. La consulta popular es base de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica no es solo para las empresas, para los inversionistas. No, la seguridad jurídica es múltiple. Hay seguridad jurídica para las empresas, sí, pero debe haber seguridad jurídica para el Estado, debe haber seguridad jurídica para los gobiernos, para el gobierno nacional y gobiernos autónomos descentralizados, seguridad jurídica para las comunidades, seguridad jurídica para todas las personas
personas que están viviendo del agua. En ese sentido, también tiene que haber seguridad jurídica para la naturaleza. Nuestra Constitución tiene a la naturaleza como sujeto de derechos. En ese contexto, defender el artículo 104, la vigencia del artículo 104 de nuestra Constitución es fundamental. Ahí se establece la posibilidad de llegar a una consulta popular, sea por la vía de los gobiernos autónomos descentralizados, como el caso del Cantón Cuenca, o recogiendo firmas sobre temas que le interesan a la ciudadana. No hay límites más que no se vaya a afectar la estructura del Estado, ni que se establezcan nuevos tributos o se afecte el sistema de se desarmen los tributos existentes. Y luego, por supuesto, tenemos que abordar la cuestión económica del agua. La cuestión económica de la minería, que a mi modo de ver es una gran estafa. Les voy a dar un par de cifras que me parecen clave y fundamentales. Se estima, de acuerdo a información oficial, que en 50 años, óigame la cifra, 50 años obtendríamos exportaciones por 132 mil millones de dólares. Mucha plata, dirá alguno, en medio siglo. De eso le queda al Estado 27 mil millones de dólares, un promedio anual de 820 millones de dólares, menos de lo que se destinó el año pasado para los servidores públicos, para pagar a los servidores públicos en un mes. Pero para obtener esa cantidad enorme de recursos, 27 mil millones de dólares, hay que movilizar material del subsuelo por un monto equivalente, un volumen equivalente a 5 mil millones de toneladas. Esta es una cantidad enorme, es una destrucción brutal que se va a provocar. Si ponemos $3 por tonelada, estamos hablando ya de 15 mil millones de dólares que tendrá que asumir el Estado ecuatoriano. Comienza a desaparecer el beneficio. Si ponemos $10 por tonelada para acercarnos en algo a la reparación, estamos hablando de 50 mil millones de dólares. Desapareció todo el beneficio. Y luego no nos olvidemos un asunto fundamental. La minería no genera empleo. La minería no genera el empleo que requiere este rato el pueblo ecuatoriano. El desempleo ha pasado, de diciembre del año pasado, de 311 mil personas a más de 1 millón de personas, y sigue subiendo el desempleo. La minería, todos los proyectos mineros juntos, si llegan a funcionar, generarían alrededor de 32 mil a 40 mil puestos de trabajo directos, menos del 0.4% de la población económicamente activa. El proyecto Quimsacocha, que se transformó el nombre para engañar a la ciudadanía, algo muy típico del correísmo, y se le llama Loma Larga, generaría unos 600 puestos de trabajo cuando esté en su máximo esplendor, y luego quedan solo los técnicos. ¿Cuántas personas trabajan en los valles que reciben agua de Quimsacocha para la producción agrícola y ganadera? En Tarqui, en Victoria del Portete, en todas esas zonas, en Molleturo. Más de 20 mil personas. ¿No es eso el punto donde se deben resolver los problemas? Y no nos olvidemos de algo adicional. La minería legal, entre comillas, es ilegal e inconstitucional. Aquí no es que estamos defendiendo a la minería ilegal, como dicen algunos personajes aferrados a la posibilidad de hacer grandes negocios con explotación de los recursos minerales. Aquí la minería legal es ilegal, y en ese contexto nosotros no nos olvidemos que no se cumplió el mandato minero del año 2008, que prohibía minería en cualquier fuente de agua en todo el país, y eso fue atropellado con la ley de enero del 2009, que es una ley ordinaria que afectó la ley orgánica, que eso es lo que en realidad representa el mandato minero. Luego la ley minera no cumplió una disposición constitucional básica, que es la consulta prelegislativa establecida en el artículo 57, numeral 17 de la Constitución. Tan es así que la Corte Constitucional de Transición lo reconoció y dijo que esa disposición constitucional la tomarán en cuenta en el futuro, y eso es un acto inconstitucional. Luego no ha habido las consultas previas, libres e informadas como manda la Constitución y como establece el convenio 169 de la OIT. En ese sentido tenemos un problema sumamente grave. La minería contamina y destroza, la megaminería mucho más, y afecta en este caso concreto los páramos, que son la fuente de vida de la gente que vive en el Cantón Cuenca y en todo el Ecuador. Luego tenemos un problema muy grave porque está deteriorando la seguridad jurídica al afectar la democracia, el derecho a la participación que tenemos todos los habitantes de este país.
tal como se establece en la Constitución de Montecristi. Luego tenemos también un problema grave en términos económicos, porque es una estafa económica. Yo podría mencionarles cada uno de los proyectos y poner los datos y demostrar que ni siquiera en términos económicos eso es rentable. Y en cuarto lugar, es una cuestión que está afectando la vigencia misma de la Constitución. En ese sentido, yo apoyo esta consulta popular planteada por el Consejo Cantonal, como apoyé las consultas populares planteadas por la prefectura y otras consultas populares. Recordemos lo difícil que fue durante el correísmo hacer realidad la consulta popular de Girón, en la que se ganó con más del 85-87% de los votos en ese día histórico en que yo estuve también en Girón el 24 de marzo del año anterior. Esos son temas que hay que recuperar y esas son cuestiones por las que hay que seguir luchando. Este es un momento histórico. Aquí está en juego la vida, la democracia o la barbarie minera. Usted, economista Costa, es uno de los ciudadanos mejor enterados sobre el avance de la gran minería metálica, fundamentalmente en Ecuador, y las amenazas que esto conlleva. ¿Cuál es su balance sobre la política medioambiental del actual gobierno y qué sugerencias haría usted a los electores ahora que vamos a tener que escoger nuevamente mandatarios sobre la propuesta de los candidatos en términos de un desarrollo sustentable del país? Bueno, en primer lugar, este gobierno y el gobierno anterior lo que menos han hecho es respetar la Constitución de Montecristi. Ahí se establecen derechos de la naturaleza que han sido sistemáticamente pisoteados. Recordemos lo que dijo Rafael Correa el día 15 de agosto del año 2013, cuando reconoció públicamente que le quedó muy grande la iniciativa Yasuní-Teté de dejar el crudo en el subsuelo. Cuando él le falló al Ecuador y al mundo. Él dijo textualmente que es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. A todas luces, él no entendió ni le interesaba entender lo que significan los derechos de la naturaleza. Los derechos de la naturaleza no son derechos que restringen los derechos humanos, son complementarios, son evidentemente derechos que van de la mano. No puede haber justicia social sin justicia ecológica. No puede haber justicia ecológica sin justicia social. Ese es el punto de partida para pensar en un Ecuador diferente, en un Ecuador que garantice la vida digna de seres humanos y de seres no humanos. Y a partir de eso hay que desarrollar las propuestas económicas, las propuestas sociales, las propuestas políticas. Yo diría que en este momento, cuando estamos ya empezando el proceso electoral propiamente dicho, la ciudadanía debería exigir respuestas concretas sobre estos temas específicos. Mire, un asunto que podemos sacar de conclusión de esta pandemia que nos ha golpeado tan duramente, la necesidad de garantizar la vida en todas sus circunstancias. Lo que cuenta aquí es el cuidado de la vida. Entonces, la salud habría que verla como un derecho, no como una mercancía. Las viviendas tienen que ser vistas como un derecho, no como una mercancía. Hay que garantizar empleo a la gente, sí, pero como no es posible tener empleo para todos, al menos inmediatamente, hay que garantizarle un ingreso vital mínimo, la renta básica universal, sin condiciones a todos los habitantes del país, por el hecho de ser habitantes de este país y punto. Y luego hay que caminar también en la necesidad de recuperar la soberanía alimentaria, vinculando tanto el lado de la producción como el lado del consumo, estableciendo mecanismos para que la producción no sea simplemente de divisas, sino de alimentos para los seres humanos. Todo eso nos lleva a otro tipo de economía y a recuperar principios básicos que pasan por entender que la minería no es sustentable en ningún momento ni en ninguna circunstancia, que la mega minería va a provocar mega destrozos y lo que menos podemos de este rato es abrir la puerta a una mayor destrucción de la naturaleza, que como se ha comprobado es una de las causantes de tantas pandemias sanitarias. Pregunta final, economista Costa, de la gama de los 16 candidatos que se proponen para el país, ¿a quién de ellos apoya o con quién de ellos simpatiza? Bueno, simpatizo abiertamente con la candidatura de Yacu Pérez. Espero que él abra la puerta a una gran alianza popular, a una gran alianza social que incorpore criterios que permitan dar respuestas categóricas. Hay que defender los páramos,
Hay que defender los manglares de las camaroneras que vienen a ser como las mineras en la costa. Hay que garantizar el trabajo de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas y hay que llevar adelante una política alternativa desde la visión de los cuidados. La vida está en el centro, la vida de los seres humanos y la vida de la madre tierra de la Pachamama. Espero que Yacu Pérez esté a la altura del reto que tenemos entre manos. Hay que enfrentar a todo tipo de derechas que ya han ocasionado tanto destrozo a la vida nacional, sea la derecha oligárquica del siglo XX o sea la derecha del siglo XXI, que es la derecha que impulsó también propuestas neoliberales como fue el correísmo. Hay que estar atentos, hay que estar preparados y hay que entender que el proceso electoral es un paso en un camino mucho más largo y complejo que invita a construir un poder popular vigoroso, democrático, donde podamos participar todos con calidad de vida adecuada y digna. Bien, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana. Han escuchado al economista Alberto Acosta, activo político ecuatoriano por muchos años, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente.